médicos tienen siempre una vena humanística, ¿no? Que no tienen otras profesiones. Bueno, gracias a todos los estudiantes, gracias a todos los compañeros que han encontrado el hueco necesario para poder estar aquí hoy. Espero que, bueno, dentro de poco tendrá usted que recibir a estos estudiantes. Muchos de ellos van a acudir al Parlamento de Andalucía para conocer de primera mano cómo funciona el Parlamento. Seguro que estarán encantados de esa visita. Y nada más, primero agradecerle, sí, eso sí, a la delegación de estudiantes el interés que han mostrado por organizar esta actividad y la ayuda también que han prestado para que sea posible que se desarrolle esta actividad. Darle la palabra, no voy a presentarle porque usted va a hablar de sí mismo ahora, de tal manera que sería innecesario, ¿no? Y superfluo. Pues adelante, cuando quiera. A continuación, le damos la palabra Sí. también a representantes de los estudiantes de esta facultad. Vale, voy a ser muy breve, simplemente darles las gracias por estar aquí en nombre de todos los estudiantes de esta facultad y de la Universidad de Granada. Y es un honor para nosotros tenerlo aquí en nuestra casa y que esperemos que este encuentro pues, sea de aprendizaje para todos y todas nosotros. Así que, bienvenido. Muy bien, pues a continuación, Jesús, ya la conferencia. Yo sí quiero decir una cosita, y es que no hay muchos médicos en el mundo de la política. Yo vengo, bueno, creo que sabéis que soy ingeniera de camino. Los ingenieros de camino se han estado muy metidos en política siempre, bastante, pero como opinión creo que es muy importante que expertos en los sectores que al final tienen que dar solución a nuestros problemas, pues estén en política. Estamos en una facultad de política donde de alguna manera profesionalizamos también, ¿no? Lo que es la carrera política, pero tiene que haber profesionales también que conozcan, evidentemente también deberíamos, bueno, los que se metan en política deberían también de conocer lo que es una ciencia política para realmente hacer su papel, pero creo que es muy importante que figuras como Jesús pues contribuyan al final a resolver problemas que tenemos en la sociedad. Así que muchísimas gracias y vamos a escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias, vicerrectora, decano, delegado de estudiantes, parlamentaria que me acompaña, concejal, alumnos, profesores. Para mí es un motivo de orgullo y de honor estar aquí, estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. A mí me impone, ¿eh? Me impone. Además, no sabía yo cómo enfocar esta conferencia. Sería, digo, bueno, si la hago desde el punto de vista estrictamente político, sería muy petulante, porque yo de política, lo que es principios, desarrollo, estrategia, pues tampoco soy un lumbrera para eso. Entonces lo voy a hacer un poco más personal, hablando teniendo en cuenta que tengo 70 años, que soy el mayor de aquí, no quepa duda, lo mismo que soy el mayor de todo el Parlamento, el que más años tiene y que tiene una carrera, y explico cómo se llega a política siendo médico, por eso el título que le hemos puesto. Vosotros los estudiantes sois el presente y el futuro. Es decir, más si me estamos en ciencia política. Algunos, con el tiempo, estaréis donde yo estoy, o estaréis asesorando a políticos, o llevando, evaluando encuestas, dando posibles salidas, orientaciones, es decir, dentro de lo que es todo el trabajo de ciencia política y sociología. Y al final, yo creo que la política, y así la he visto yo, siempre se ha basado en dos principios, que es confianza y credibilidad. Un político tiene que transmitir a los demás eso, confianza y credibilidad. La confianza y la credibilidad no van en el cargo. Es decir, el que uno sea presidente del Parlamento de Andalucía o que uno sea otro cargo, no lleva aparejado esa confianza y credibilidad. Esa se la gana a las personas. Y eso es lo importante. Y ahora voy a intentar hablar como una persona normal llega a ser presidente del Parlamento de Andalucía. Sobre todo, lo primero que tenéis claro es el servicio público, el concepto de servicio público. Es un concepto que está muy denostado, sin embargo somos muchos, y ahora explicaré, que lo hemos cogido como un valor añadido a nuestro trabajo normal, la parte de servicio público y sobre todo el defender los intereses
defender los intereses de aquellos que nos votan. Esa es la democracia, que son los 8,5 millones de andaluces. Mira, en esta vida, lo que os digo a todos los estudiantes cuando me junto con nuevas generaciones o con gente joven y hablo, siempre digo lo mismo, ser utópicos. La utopía de vosotros de hoy será la realidad del mañana. Luego mismo tenéis una edad en la que cual os podéis poner metas altas, poneros metas altas. Si no llegáis, os quedáis por mitad de camino, pero siempre ser utópicos en todo vuestro desarrollo. Ser utópicos y formaros. Formaros no solamente por lo que os digan los profesores. Estamos en la universidad. Yo le llamo, y aquí se ha hablado, el espíritu universitario. El espíritu universitario no se da en las clases, se da en las relaciones entre compañeros, el hablar, el formarse, el tener ese pensamiento humanista. Aquel que solo sabe de política, ni política sabe. Cuando uno pasa por la universidad, se tiene que formar en otras áreas de conocimiento y sobre todo en saber estar, en conocer la sociedad. Eso es lo que es el espíritu universitario. Hay gente que pasa por la universidad y lo mismo que ha entrado ha salido, aunque tenga un título. El concepto universitario, desde aquí os brindo a formaros dentro de lo que es el mundo humanista, área de conocimiento dentro de lo que es el espíritu universitario. Lo dice alguien que, como he dicho, tengo 70 años, estoy ya y me puedo permitir el lujo de dar consejos. Y por eso estoy dando ahora mismo consejos, aunque luego hablaré un poco de mi orientación personal. Os guste o no os guste, meteros. En la vida hay un pensamiento de Julián María que dice que ante la adversidad hay dos formas de actuar. ¿Qué me va a pasar? Que es lo que dice una gran mayoría de las personas. ¿Y qué voy a hacer? Ese qué voy a hacer significa que ante algo que no te gusta, métete y cámbialo. Es muy fácil criticar desde el punto de vista político, desde el punto de vista del fútbol, desde la barra del bar o con los amigos. Si algo no te gusta, no lo critiques. Métete y cámbialo. Y vosotros que estáis en política, más todavía. Luego, yo no admito esa crítica hacia algo, siempre digo igual. Yo me acuerdo en casos que he tenido, yo siempre he actuado así. Como presidente del colegio médico, un tiempo que estuve, me llegaba, oye, hay que hacer esto, hay que hacer, no, hazlo tú. Yo te doy los medios y tú lo haces. Ese es el concepto. El concepto es el paso para adelante. No critiques, métete y cámbialo. Es un tema importantísimo que a mí siempre me ha llevado. Otro tema muy importante es el diálogo, la discrepancia. Fíjate, la política, la democracia, la esencia de la democracia es la discrepancia. Si algo nos diferencia de un gobierno dictatorial es que tenemos disparidad de criterios. Bendita discrepancia que tenemos de los diferentes grupos políticos. Significa que Andalucía es un abanico de posibilidades, un abanico de pensamientos. La discrepancia es la esencia de la democracia. Y la cortesía a la hora de hablar y llegar a puntos de consenso es otra de las causas, de los puntos positivos de una democracia y una democracia como la nuestra, que es una democracia parlamentaria. Es decir, la discrepancia tiene que ir aparejado con el diálogo y con el consenso. Luego, siempre asumirla como tal. Lo que no podemos entrar es en crispación. Crispación es lo que nos odia. Actualmente, en un estudio que presentamos hace muy poquitos meses en Madrid, vimos que desde el año 2016 hasta ahora, desde el punto de vista político, había aumentado en un volumen muy importante lo que es la crispación política. La crispación política no es darle problemas al pueblo en vez de darle soluciones. Lo que intentamos ahora, y lo que intentamos, o al menos yo desde mi cargo como presidente del Parlamento, es que el debate parlamentario sea con la máxima cortesía y llegar a punto de consenso. Hay una frase que además se lo he dicho a todos mis parlamentarios, siempre del primer día: cuando tú hablas con, ya no hablas de. Cuando tú empiezas a criticar o un proyecto de ley o cualquier documento, siempre digo, lo había hablado, lo habéis leído, y cuando te pones a leerlo veis que es más la cantidad de cosas que unen que lo que desunen. El problema es el diálogo. El Parlamento es la casa de la palabra. Y le digo, ¿ha hablado con?
Cuando tú me pones, oye, no estamos de acuerdo con esto, ¿tú has hablado con el representante de Izquierda Unida y habéis visto el documento? No, entonces a mí no me lo cuentes. Hablar con, en vez de hablar de. Por eso digo que estamos en la casa de la palabra. Mirad, yo soy un político eh, un poquito singular, un poquito atípico, muchas veces verso suelto. Yo soy médico y seré médico hasta el final de mis días. El ser médico no es una profesión, es una vocación. Yo soy médico y mi vocación de médico la sigo manteniendo ahora como presidente del Parlamento y la tendré hasta que fallezca. En el Senado, que estuve 14 años en el Senado, al escaño mío, el 132 le llamaban la consulta. Pero es que ahora en el Parlamento sigo teniendo muchísimas consultas desde el punto de vista sanitario. Cualquier parlamentario que tenga algún problema lo consulta conmigo. Analítica, eso. Por eso estoy en continua formación. Es decir, que mi vocación es la de médico. Intento aportar a la política. ¿Qué intento aportar a la política? Lo que he aprendido a lo largo de la vida. Yo soy médico rural, médico de pueblo. Yo he estado en Carcaboy, Fuente Palmera 25 años, en Villa de Río, en Peñarroya, médico rural, igual que mi mujer, igual que mis hijos. Lo que yo he aprendido es de sentarse los pacientes delante mía, mirarlos a los ojos y hablar con ellos. Ese aprendizaje es lo que en un momento determinado he intentado llevar a la política. Lógicamente, yo fui contrario al poder establecido en la época última franquista, cuando yo estaba en la facultad. La juventud tiene que ser, por norma, contraria a lo establecido, tiene que ser revolucionaria, entre comillas. En aquella época, yo, como he dicho, me he metido en todos los charcos toda mi vida. En aquella época estaba contrario al poder establecido, luego fundé el Sindicato Médico, fundé sociedades científicas como SEMERGEM, presidente del Colegio Médico, presidente del Consejo General de Médicos, de Unión Profesional, hasta que ya muy mayor, con 54 años, 55 años, pasé a política. Muy mayor, teniendo en cuenta la edad media en la cual se pasa a política. Para que os hagáis una idea, empecé a trabajar como médico en el año 79, que no habéis nacido ninguno de vosotros que estáis aquí. Yo era funcionario y soy funcionario del Estado por oposición desde el año 82. Es decir, yo tengo mi carrera perfectamente hecha. La política nunca ha sido mi modus vivendi, es una de las de. Yo he visto la política a través de la vida y no la vida a través de la política. Eso se lo digo yo a la gente joven cuando me junto con ellos. Es decir, fórmate primero, instruye, gánate una credibilidad y luego intenta aportar a la política, al menos a lo que es la política activa. Es un concepto, muchas veces cuesta trabajo decirlo, pero hay muchísimos, muchísimos que tienen mi misma trayectoria dentro de lo que es la política. He estado muchos años en el Senado, como portavoz de Sanidad en el Senado. Y en el Senado yo soy muy de porteguillo de la época romana. Y en el Senado romano se llegaba al culmen del Senatum cuando tú habías demostrado la vida civil o la vida militar, o la vida, pues, un conocimiento y una valía determinada que te daba el título de senador y tomaba decisiones dentro de lo que era para la sociedad, pero ya con un conocimiento de medio. A mí el prototipo de lo que tendría que ser lo que es la política. Por eso digo que soy un poquito personal, en el sentido que soy de esa forma y punto. Para que os hagáis una idea, ayer vi una entrevista que me hicieron en el año 2014 en Redacción Médica, que me preguntan concretamente, un senador de largo recorrido, a lo que respondo, yo tengo mis añitos, he empezado tarde, si hubiera gobernado en Andalucía, a lo mejor no estaría aquí, sino en el Ejecutivo andaluz. Estamos hablando del año 2014, ¿eh? Nunca se sabe dónde va a estar y a lo mejor en el futuro estoy en el Parlamento andaluz o tranquilamente jubilado en mi casa con mi mujer. Estoy hablando de una entrevista de 2014, luego Andalucía cambió de signo político en el 2018, me nombraron consejero de salud, cuando yo ya me iba a jubilar, tanto así que yo me había comprado con mi mujer y todos los billetes para ir a Menorca con el inserso y tuve que devolverlo y me devolvieron los dineros. Pero fue cuando me llamó Juanma Moreno para si quería liderar
sanitariamente Andalucía, llevaba 10 años trabajando en el programa electoral de sanidad de Andalucía y tenía un equipo perfectamente coordinado. Así, nada viene de la nada tampoco, ¿eh? Que uno no llega a ser presidente del Parlamento de Andalucía, consejero de salud, de la nada. Viene todo con una trayectoria y un conocimiento de medios. Y hay cargos como son el ejecutivo, donde además tienes que venir medianamente preparado, muy preparado, porque si entre medias te nombran consejero de salud y te toca, empiezas con la listeria, el virus del Nilo, la viruela del mono, el coronavirus, o sabes de qué va el tema, o es muy complicado tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía. Luego tienes que tener un mínimo de conocimiento de medios. Por eso digo que desde el año 2008 es cuando yo paso a primera fila de política general, pero yo venía haciendo política sanitaria y, por supuesto, siempre trabajando como médico hasta el año 2008, que ya entré en el Senado, intentando compaginar lo que es la sanidad con lo que es la política profesional, como era presidente del sindicato del Colegio Médico, del Consejo General de Médicos, de Unión Profesional, etcétera, etcétera. Luego, mi trayectoria política es muy diferente a la que puede ser trayectoria vuestra o aquellos los que vosotros asesoréis o guiéis o trabajéis conjuntamente con ellos. Actualmente estoy, como he dicho, presidente del Parlamento de Andalucía y tengo muy claro que el Parlamento tiene que solucionar problemas de la ciudadanía. Recuerdo que en el primer discurso que di en el Parlamento de Andalucía le expliqué a los parlamentarios, a los 109 parlamentarios, que si a los 4 años de la balanza de solución y problemas no habíamos solucionado el problema de Andalucía a través de las leyes, entonces sencillamente que no nos votaran. Es la balanza. Hasta ahora llevamos 19 leyes, en lo que llevamos en los 2 años y medio llevamos legislatura, algunas muy importantes como la de economía circular, la cual te compete a ti directamente, otra de simplificación administrativa o la de atención temprana a nivel de niños, o que la ley del flamenco, el flamenco sea por ley patrimonio andaluz, es decir, unas leyes positivas. Si a los 4 años la balanza de positividad y negatividad no está por encima de positividad, entonces que no lo hemos subido. Entonces siempre está luego el derecho dentro de lo que es la democracia, de sufragio, votar y castigar a aquellos que os representan y que no han trabajado en beneficio de la ciudadanía. Eso se intenta transmitir continuamente a todos mis parlamentarios. Y siempre lo mismo, lo que he dicho antes, alcanzar acuerdos. Se alcanzan muchísimos acuerdos entre los grupos parlamentarios. Lo único que pasa es que lo que sale en televisión es la discrepancia y cuando hay algún problema. Pero estas leyes que he dicho, los 19, o todas las actividades que tenemos parlamentarias, mayoritariamente las proposiciones de ley, las mociones, tienen un punto de consenso bastante grande entre los diferentes grupos parlamentarios. Las misiones del Parlamento las sabéis perfectamente, pero sobre todo hay una importantísima que es control del gobierno a través de interpelaciones, a través de comparecencias, a través de preguntas parlamentarias, a través de las propias comisiones legislativas de cada uno de las consejerías y luego la legislativa. A lo largo lo que llevamos de legislación, llevamos 19 leyes, yo creo que bastante interesantes las 19 leyes que hasta ahora llevamos. Y luego tiene muchas mesas de trabajo. El trabajo del Parlamento es intenso, es muy intenso. Tiene mesas de trabajo, tenemos mesas de trabajo sobre violencia de género, sobre inteligencia artificial, sobre abordaje de cómo impedir el acceso de los menores a la pornografía a través de Internet, sobre cambio de reglamento de la Cámara. Son mesas de trabajo que están activas dentro del Parlamento y que en el año y medio que queda de legislación tienen que dar conclusiones para llegar al pleno y que sean ya por ley, sea una forma de actuar, de trabajar dentro de lo que es el Parlamento. Estaba inmerso también en el Parlamento en una cosa que era transformación digital. Cuando yo llegué era todo papel, eran montañas de papel, estaban claro el ostracismo absoluto. Estamos inmersos en la transformación digital que cuando termine mi legislatura en el año y medio, quiero papel cero en el Parlamento y además interconectado tanto con el Ejecutivo como a nivel nacional como a nivel autonómico. Esa transformación digital ya la tenemos, ya está puesta
cuesta económicamente y cuesta mucho trabajo cambiar los chips de 400 trabajadores del Parlamento que están acostumbrados a una forma de trabajar y lo estamos formando para, incluso a los grupos parlamentarios, para que actúen de otra forma a la hora de trabajar. Estamos ahora mismo inmersos también en una gran obra en el Parlamento. El Parlamento es el edificio del Hospital de las Cinco Llagas. Para mí es un gustazo como médico estar trabajando ahora en el Hospital de la Sangre, en el Hospital de las Cinco Llagas. Es posiblemente el edificio renacentista más bonito de toda Sevilla y al cual os invito, está perfectamente reglado las visitas institucionales a través de visitas donde te lo explican y es muy interesante conocer el Hospital de las Cinco Llagas. Mañana es el día de puerta abierta y además lo hacemos de forma teatralizada para explicar cómo desde el siglo XVI ha ido evolucionando y los propios fantasmas y todo lo que ha pasado dentro de ese propio Hospital de los Cinco Llagas. Ese es el continente, pero me estoy centrando y quiero centrarme un poco más en lo que es el contenido. Estamos ahora mismo también en la transformación de ese continente en una obra de adecuación de la sala de pleno, de la sala Jiménez Becerril, de todo lo que es una obra económica. Os digo esto porque en un principio tú piensas que tienes 70 años y tú piensas que no eres activo. Yo soy hiperactivo, que es mi problema. Entonces yo pongo muchas veces la parábola de los talentos. A mí me han dado un talento hace 2 años y medio y yo podía ser conservador y devolver el talento a los 4 años. No es mi estilo. A mí me han dado un talento y yo revoluciono el Parlamento y de aquí a 4 años intento dar el máximo de talento. Ese es el concepto porque todo el mundo pensaba, igual que han pensado cuando me han nombrado en otros cargos, que iba a ser un poco de tranquilidad de transición. En absoluto, en absoluto. Como he dicho antes y desde el principio, y fue en mis primeras palabras, hay que meterse en todos los charcos. Hay que meterse en todos los charcos y si algo no te gusta, cambiarlo. Y no, lo más cómodo es sentarte y dejarlo pasar. Pero no, métete y cámbialo. Y termino ya un poco con funcionamiento del Parlamento. Sabéis, somos 109 los diputados, a través de sufragio universal, directo, a través libre. El sistema parlamentario es el mejor que tenemos. No es bueno 100%, pero la democracia es el mejor sistema parlamentario, según mi criterio, que tenemos actualmente y es un parlamento como centro de decisiones. Hay 5 grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios es el abanico del pensamiento de Andalucía, cada uno vota a quien quiera, son formas diferentes de entender la vida, pero muchas veces es más lo que nos une que lo que nos desune. Y tenemos que intentar llegar a esos puntos de consenso con lo que nos une. El poder ejecutivo emana de la Cámara, de los 109 parlamentarios somos quienes votamos para presidente de la Junta de Andalucía y de ahí emana toda la parte del poder ejecutivo. Y el poder legislativo, nosotros, pues, desde el punto de vista de leyes, estamos sujetos a lo que dice la Constitución, lo que dice también el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es muy importante y es la ley más importante, que son los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que actualmente van saliendo en tiempo y forma sin ningún problema en estos 6 años, tanto cuando yo estaba en el Ejecutivo como consejero de Salud, como ahora que estoy en el Legislativo como presidente del Parlamento. Bien, y hay otro órgano que depende del Parlamento. El Parlamento no solamente vota al Ejecutivo, sino que también hay otros órganos muy importantes que tienen autonomía plena, pero que emanan directamente de los 109 diputados que son quienes los votan. Estamos hablando desde el Tribunal de Cuentas, desde el Defensor del Pueblo, desde la Oficina Antifraude, de el órgano de control de Radio y Televisión Española, del Consejo Audiovisual de Andalucía, de los consejos universitarios. Si todo eso emana del propio Parlamento de Andalucía a través de los 109 parlamentarios que son elegidos por el pueblo de Andalucía. Luego, fijar un poco lo que es la importancia del Parlamento, de ser parlamentario, ser presidente del Parlamento. Y al final todo dependerá de lo que vosotros votéis. Eso es lo bonito de la democracia. Si lo hacemos bien, pues refrendéis nuestro trabajo y si no, tenéis el derecho de castigarnos, de votar lo que creéis más oportuno en beneficio de todos los andaluces. Esta era mi explicación que quería dar, corta y concisa. Si veis, soy un político un poquito atípico. Soy un médico metido en política, pero es que es importante, independientemente de la profesión que tú tengas o lo que estés haciendo,
Lo importante es que intente aportar. Y muchas veces, como yo, he aportado a través de mi conocimiento y de mis habilidades. Yo soy de la universidad y durante muchos años he sido de la universidad de zapatos gastados, con mi maletín para arriba y para abajo andando viendo a mis pacientes. Eso es lo que he aprendido y eso intento transmitir y aportar. Muchas veces nada más que sentido común, intentar tranquilizar y llegar a puntos de consenso. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas Pregunta. gracias. Efectivamente. Ahora viene lo más interesante quizá también, ¿no? Es decir, pregunta. Tenemos un tiempecito Sí, sí, sí. corto, ¿vale? A ver, Porque tenemos. aquí Está está bien. otro acto, pero hay un turno de preguntas que creo que es interesante. Y más en este foro. Venga, aquí se anima. Podéis tocar el tema que queráis. Si no, yo soy muy claro, ¿eh? Si de algo no sé, digo, no tengo ni idea. ¿Funciona ya o sí? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por su contribución. Y bueno, quería hacerle una pregunta un poco clásica, porque ha aludido constantemente a que es médico y ejerce como político, ¿no? En ese sentido, ¿cree que el político debe ser un profesional de la política o quien elige el pueblo, independientemente de su formación? Bueno, es complicado, ¿eh? Y más y menos en un ambiente donde estamos en la Facultad de Ciencias Políticas. Bien, no, en el sentido de que el político, por supuesto, tiene que haber un conocimiento de medio. En la Facultad de Ciencias Políticas no se estudia para ser político, se estudia para asesorar a políticos, para hacer desde la encuesta, hacer una valoración, orientar, es decir, tiene otra serie de matices diferentes a lo que es ser político. Lógicamente, la formación de aquel que ha estudiado en ciencias políticas y sociología es mayor de cara a abordar los posibles problemas de la sociedad que otro que no. Ahora, lo que sí digo, y lo he dicho siempre, que hay que ver la política a través de la vida y no la vida a través de la política. Que además de política hay vida. Es decir, que no hay que ofuscarse en el tema político, sino desarrollate como persona y luego intentar aportar a la política. A mí, ¿quién me iba a pensar que yo iba a estar en política? Si yo estaba en mi pueblo tranquilamente. Lo que pasa es que el tema es ese. El tema, y es la base quizás, el resumen de todo. Si algo no te gusta, métete y cámbialo. Entonces me fui metiendo y fundé un sindicato, que era el sindicato médico, y fundé una sociedad científica, que es SMG, pero seguía trabajando en mi pueblo, con mi consulta, con mi mujer, que es la otra médico del pueblo. Hemos estado siguiendo, pero sumando una cosa quita otra. Y luego, de esos polvos vienen estos lodos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar a eso? Luego, yo he hecho una carrera política, un poco, por eso he dicho, atípica, en el sentido que lo que soy de verdad, o lo que soy, aunque ahora esté como presidente del Parlamento, mi vocación es médico. Quizá de servicio también, ¿eh? Porque económicamente le he ido perdiendo. He ido perdiendo cuando de médico me fui al Senado y luego cuando del Senado me vine bueno, cuando me vine de consejero ya mi mujer me puso la maleta en la puerta de la calle. Bueno, no eres más tonto porque no entrenas. Es decir, de consejero de salud, pues la verdad no está bien pagada el tema político, sobre todo los que venimos de la vida de otro tipo de mundo. Pero bueno, cada uno puede llegar a la política de la forma que crea más oportuna, pero siempre teniendo en cuenta que es servicio. Y tú puedes llegar directamente a través de política, de nuevas generaciones, Juventud Socialista, empieza a formarte en política, empieza en sociología, te vas metiendo, vas hablando con uno, con otro, vas aprendiendo y vas progresando adecuadamente. Y otros llegamos directamente de la vida civil en un momento determinado para aportar lo que es política. Lo importante es que tengamos el concepto que la política no es para enriquecerse, que la política es un servicio, que cuesta trabajo, ¿eh? Y lo habla eso porque el concepto que hay y de lo que se habla continuamente es de los 3 o 4 que son las manzanas podridas, pero que hay mucha gente buena.
mucha gente buena, vengan directamente a la política por vía directa o a través de confluencia de la vida profesional, pero hay mucha gente muy entregada y gente muy buena en política, ¿eh? Muchas gracias, comparto su opinión. Bueno, no me he presentado, yo soy Rafael Martínez, director del Departamento de Sociología. Y bueno, y una de las cosas que constantemente debatimos un poco en la facultad por sus características es precisamente cuál es, diríamos, un poco el deber del político. Y sí, coincido en que es de acercarse a la sociedad y que quizás la profesionalización en política es importante, pero también la persona, ¿no? Que creo que es lo que nos ha transmitido. Es la sociedad, lo has dicho perfectamente. Nosotros, los 109 diputados, somos la correa de transmisión de la sociedad. Es decir, el diputado que va al Parlamento y se aísla de los problemas de la sociedad, no lleva el problema para cambiar las leyes. Entonces, la importancia que yo le he dado a estos años, o en estos poco tiempo, al Parlamento, que el Parlamento había que abrirlo. Y cualquier petición que hay de reuniones de parlamentarios allí o en sus provincias con colectivos sociales, sanitarios, cualquier laborales, tienen que hacerlas. Porque nuestra misión es ser la correa de transmisión de la sociedad, que es la que nos ha votado a nosotros. Ese concepto es importantísimo. No, aquel político va de cursado, que va de... ese no llega a ningún sitio, a trinchera. Digo, ahí es donde tiene que estar el político, ¿eh? Buenos días, Jesús. Yo quería hacerle primero un comentario que usted también se ha referido antes, y es que mañana también yo iré al Parlamento de Sevilla, bueno, para conocerle y tal, como usted ha dicho antes, y bueno, pues me ha gustado que lo comentara. Quería hacerle una pregunta por su anterior etapa como consejero. ¿Cómo fue vivir la época de la pandemia y tal, con un cargo tan importante aquí en Andalucía? Mañana es puerta abierta en el Parlamento, mañana es un día muy bonito. Siempre está abierto el Parlamento cuando queráis, la facultad o la universidad, cuando queráis, cualquier viaje se planifica todos los días. Hay muchísimos viajes de muchísimos colegios, de asociaciones que están continuamente viendo el Parlamento para saber el continente y el contenido. Tanto el continente, que es precioso, que es el Hospital Cinco Llagas, como el propio contenido, que es la labor y el trabajo continuo de los parlamentarios. La pandemia fue muy dura. Fue muy dura. ¿Quién iba a pensar que íbamos a coger las medidas de la pandemia de peste del siglo XVII? Es decir, estamos hablando de aislamiento, cuarentena, mascarilla, cierre y tabicado. ¿Os acordáis de las películas esas del siglo XVII? Tabicado de las casas para separar el positivo del negativo con la peste. La pandemia fue muy dura para todos, ¿eh? Es decir, nos metimos en casa 3, 4 meses. Toque de queda, ¿no os acordáis ya? Había toque de queda a las 10. Empezamos a tardear. El tardeo salió de allí, de que almorzábamos al mediodía, como a las 8 era el toque de queda, pues vamos a tardear y sí, cambió un poquito lo que era concepto. Desde el punto de vista político fue muy duro, ¿eh? Yo tengo que decir que en mi equipo llevamos muchísimos años trabajando en temas sanitarios, aunque no en el ejecutivo, pero sí haciendo programas muy cualificados, muy técnicos todos, ¿eh? Veterinarios, farmacéuticos, enfermería, muchas ramas de sanitarios, pero sabiendo perfectamente lo que había que hacer. En Andalucía actuamos de una forma proactiva. Fíjate que cuando, pongo nada más que un ejemplo, el 27 de enero del año 2020 no había ningún caso todavía de Andalucía, y si cogí los periódicos, ya habíamos montado nosotros el comité de expertos en salud pública para abordar el tema del virus de Wuhan. Aún no se llamaba, no se llamaba ni siquiera coronavirus, era el virus de Wuhan, que fue cuando me llamaron de Madrid y me dijeron que estaba creando en Andalucía una alarma social porque esto iba a ser 3 o 4 casos nada más. Fiero, estoy hablando, y antes no había... ¿Por qué? Porque yo soy de salud pública. Y sabía lo que nos veníamos. Y me había tocado antes la listeria, que me habían dado guantazos en el carnet de identidad, y yo no quería que me pasara lo mismo. Entonces, aquí actuamos de una forma proactiva. Luego, aquí, el sufrimiento grande que hubo en las comunidades autónomas, no llegamos aquí, nunca llegamos a colapsar los hospitales, hubo respiradores para todos, pero murieron 44.000 andaluces que no les tocaba, ¿eh? No les tocaba. No pudimos ni despedirlos, además, ¿eh? No les tocaba. Bajó la esperanza de vida en Andalucía un año. A nivel de toda España bajó un año y medio, bajó un año, ya no nos acordamos. Pero fueron muy duros, ¿eh?
muy duro, independientemente de que la dureza no es comparable con la dureza que tuvo en Madrid o la dureza que tuvo en Cataluña o en La Rioja o en la comunidad de Castilla-La Mancha, Castilla y León, que ahí fue terrible porque no había ni sitio para meterlos, que nunca tuvimos esos problemas tan grandes. Quizás porque el coronavirus fuera tiempo dependiente. Aquí cerramos las residencias de mayores que rápidamente nos dimos cuenta que era la voz más débil de la cadena epidemiológica, las cerramos cuando todavía no estaba ni siquiera el decreto de Madrid, ya habíamos cerrado nosotros las residencias. Nos decían, bueno, tuvimos bronca. Yo, nada más que una como porque salió ya a colación. Cuando jugaba el Nápoles-Sevilla, el Sevilla-Nápoles en Sevilla, todavía no estaba el decreto del gobierno y llamé yo al presidente de Sevilla como consejero de salud y le dije que el partido del Nápoles a puerta cerrada, porque el virus venía de Italia. Entonces, bueno, la demanda de millones y eso, y al final lo hice para evitar esos contagios. Es decir, había que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, por eso dije antes que hay que venir preparado, ¿eh? Para tomar decisiones tiene que saber de qué está hablando, ¿eh? Es muy complicado, siendo filósofo, tomar decisiones desde el punto de vista sanitario en salud pública en un tema que es tiempo dependiente. Es complicado. Luego, hay que estar preparado. La preparación se adquiere a través del conocimiento del medio que está eso o a través del estudio y del perfeccionamiento. Pero es muy complicado. Cuando está en el ejecutivo puede ser que tenga una consejería tranquila, pero ya el hecho no es que de que sea la consejería de salud y más si te entran problemas. A mí me llamaban Moisés de las plagas. Es decir, ya vaya cuatro. No sé, Dios. Bien. Hola, buenos días. Yo soy Carmen, Carmen Ortega, la directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración. Y en nombre del departamento, primero darle las gracias al presidente del Parlamento andaluz por haber aceptado la invitación del decanato y por estar con nosotros en este día y en este acto de conmemoración. Y también, evidentemente, darle las gracias y el agradecimiento al decano y a todo el equipo, ¿no? Pues leo. Mi pregunta va dirigida a un tema que volvemos al tema de la profesionalización de la clase política, ¿no? Que un poco, que a veces se dice, oye, la gente no quiere o sea, quiere profesionales en la política y no políticos profesionales. De ahí poco viene mi reflexión en tema al qué pasa con la reforma del sistema electoral andaluz. Se creó un grupo de trabajo que había hace años, del cual Juan Moncabe y yo asistimos en el seno del Parlamento de Andalucía como expertos, y nunca, ya no se retomó más. ¿Qué pasa con el desbloqueo de las listas electorales? ¿Dónde se ha quedado ese tema? Sobre todo de cara pensando en unas próximas elecciones. Gracias. Ha habido, mira, para cambiar la ley electoral, que tiene un ámbito central, tiene que estar aprobado por el Congreso de Diputados con una mayoría absoluta. Hemos tenido oportunidades. Algunos grupos políticos, tanto el PP como el Partido Socialista, han tenido momentos a lo largo de la historia que han tenido mayoría absoluta. Yo sé que hubo una propuesta, en la época yo estaba de senador, hubo una propuesta para cambiar la ley electoral y hacerla en dos modelos diferentes. O bien el modelo griego, donde hay un aporte significativo de diputados que te da una tranquilidad para tener una mayoría suficiente para gobernar, o bien coger el modelo francés de segunda vuelta, o el modelo de circunscripción única, donde los partidos minoritarios de regionalistas, o como queramos llamarlo, pues tengan menos impronta y más las legislaciones de ámbito nacional, tanto a nivel de Congreso y Senado, sea más que englobe la totalidad de España. Cobardía. Digo cobardía. Cobardía para hacerla. Yo he visto la propuesta, ¿eh? Yo la he visto. Y decir que no. Decir gobierno que no. Hubiera sido posiblemente una solución. Sin embargo, no la hemos tenido. ¿Cuándo volveremos a tenerla? Cuando haya una mayoría suficiente. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé.
pero que hay que hacerlo, sí. Entonces, el empezar a debatir sobre qué modelo de electoral queremos, si lista abierta, única, cerrada, está muy bien, pero cualquier cambio es una ley orgánica y al ser una ley orgánica necesita una mayoría absoluta. Y las veces que los dos partidos actualmente que han estado en lista, tanto el PSOE como el PP, han tenido mayoría absoluta, no han tenido la valentía de serlo, uno y otro, ¿no? Una pregunta más, la última ya, ¿vale? En ese tema, pero gracias, perdón. Sí quería hacerle una pregunta ya que se ha pronunciado sobre el sistema electoral y la comisión que funcionó a propuesta de Ciudadanos en la última legislatura. Quería, vinculado a eso, en relación a la situación política en Andalucía y en España en los últimos 10 años. Recordará, con el eslogan, yo creo que ya se recordará, el no nos representan, que en torno al Congreso se realizaron hace algo más de 10 años una serie de manifestaciones, pues ha tenido una convulsión en España y en Andalucía con cambios en el sistema de partidos, con cambios de nuevos partidos, pero que al final, bueno, pues digamos, la movilidad de la cubeta, del agua que iba en la cubeta, ha vuelto a la estabilidad y se vuelve a plantear. Pero yo creo que ha dejado, digamos, esa situación de no nos representan todo lo que significó en la opinión pública, en la juventud, en la gente que está aquí, pues un cierto alejamiento de la política, desafección y nuevamente frustrado posiblemente con las expectativas que se generaron hace 10 años en torno a que podía estar el encuentro final, el encuentro, digamos, de resolver los problemas tradicionales. En el Parlamento de Andalucía se vive, digamos, esa situación. Los representantes, los 109 representantes, son conscientes de la situación que hay. Las últimas encuestas, todas las encuestas nos dicen que en el tramo de edad de los más jóvenes, el grado de desafección es el mayor que existe entre todos los tramos de edad. La orientación política o el voto que efectúan va, digamos, desde la no participación, la abstención, hasta mayoritariamente, incluso en algunos tramos, como en grupos, digamos, extremos o de extrema derecha, en concreto en el ámbito español y también en andaluz. Ante todo ese, ¿qué instrumentos puede tener el Parlamento para revitalizar lo que usted ha dicho, lo que ha ejercido desde el año 81, 82, en su labor profesional, en su labor pública y que en alguna medida hemos compartido durante decenios todos? Y sin embargo, como profesor y en concreto, con esto acabo, el profesor en esta facultad de Política y Gobierno en Andalucía, pues ayer mismo en clase pues veía la lejanía en el conocimiento de los alumnos, estamos en la primera clase, en torno a la propia historia de Andalucía en la política democrática, en las sucesivas legislaturas, en los liderazgos que ha habido. Es decir, hay una lejanía que en alguna medida creo que es uno de los problemas que, como usted como médico, también pues debe encontrar los síntomas, están ahí, digamos, y ver qué prescripciones puede haber, digamos, para esta enfermedad o, digamos, dolencia, por decirlo así. Gracias. Muchas gracias. A ver, si no llegamos hacia a la juventud, si no intentamos transmitirle con ilusión lo que es la política como servicio, como ente transformador de la sociedad, pues algo estamos haciendo mal, no te quepa duda. El abanico parlamentario ahora mismo es muy amplio. Tenemos desde lo que es la extrema derecha, extrema izquierda, la parte más centro derecha, centro izquierda, la parte más centro, si tenemos el abanico. Luego hay posibilidad de que cada uno se vea identificado en una de las áreas. Lo importante es meterse. Meterse en la que sea, si da igual. Lo importante es que en política tú estés de acorde o sepas perfectamente que estás luchando por un ideal. El ideal no es ni uno ni otro, el ideal es el que tú te buscas. Si no conseguimos nosotros arrastrar a la juventud hacia un pensamiento político, es que no llega, o es que no tenemos los canales de transmisión. Esa desafección a la política viene muchas veces también metido a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son muy repetitivas de lo negativo. Tú no verás nunca fotografía de algo positivo. Normalmente lo que sale siempre es lo negativo. Entonces eso crea desafección.
Pues algo tendremos que hacer e intentar traerlo, porque el futuro es de la juventud, el futuro es vuestro. Fíjate, te voy a poner más un ejemplo. Hemos tenido ahora el problema de la Dana en Valencia, que ha sido un terrible. Ahí ha habido una desafección con los políticos, independientemente de si no políticos. Sin embargo, la juventud, ¿cómo ha actuado? Quien ha llevado a los cantantes son los jóvenes. Es decir, fíjate, no hemos dado en la tecla. Es decir, el político ha quedado denostado y, sin embargo, la juventud ha sido el baluarte de voluntariado que ha dado una imagen muy, muy positiva en un grave problema como ha sido la Dana en la Comunidad Valenciana. Luego no hemos tocado las fibras sensibles, esa desafección, y no sé cómo se va a reconducir. Tendremos que llegar, pero el tema es que cómo, y además a través de qué medios. La juventud tiene medios de comunicación diferentes a los habituales que hemos tenido nosotros. Tenemos que darle el estímulo. Y el hecho de que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología no se sepa la historia de la política a nivel de Andalucía, pues es complicado. Es que si no nos conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla otra vez. Luego tendremos que estudiarla, tendremos que verla. Y es muy complicado. No soy capaz de responder a tu pregunta. Nada más que a los que estáis aquí. Como he dicho antes, meteros en lo que sea. Pero que no puede ser amorfo ni pasar de puntilla ante un problema. Y ante cualquier problema social, cualquier problema político, cualquier problema desde el punto de vista religioso, que sea, meteros y cambiarlo. Pues muchas gracias. Yo, para cerrar, sí que me gustaría a lo mejor recalcar 2 o 3 cosas de los que se han dicho y además que me ha gustado mucho tanto la presentación como las preguntas y las respuestas. Estamos en un ámbito universitario. Creo que lo primero que nos tiene que quedar claro es algo que ha dicho el espíritu crítico. Yo esta mañana he dado la ley de economía circular. He estado hablando de economía circular con mis estudiantes precisamente del grado de ingeniería civil y le he dicho una cosa y es que ese espíritu crítico va unido a la responsabilidad individual de nosotros, cada uno como ciudadanos, y que los grandes cambios siempre tienen que venir de abajo. Siempre. Y siempre ha sido así, los grandes cambios que han tenido la sociedad. Y la economía circular es un gran cambio, porque no es reciclar, es un cambio de paradigma, un cambio de modelo económico que es duro, ¿vale? Porque va a romper muchas inercias, pero que es necesario. En segundo lugar, como he dicho al principio, soy ingeniera de caminos y nosotros, bueno, supongo que es por el modelo que había en su momento, ahora estamos en la universidad, las escuelas de caminos, pero en su momento dependían del ministerio, con lo cual ha habido grandes políticos, Sagasta, Calvo Sotelo. Yo tuve la suerte de recibir el título de ingeniera de caminos de la mano de Calvo Sotelo, que vino a esta universidad, Echegaray antes, y Álvarez Cascos también, pues, es uno de estos ministros que hemos tenido últimamente. Es decir, ha sido una profesión que también, como ha estado muy unida al ministerio, en su momento, Ministerio de Fomento, y que resolvía problemas sociales, ha habido grandes políticos. Pero sí que es cierto que hay mucha, ahora mismo, lejanía quizás de los profesionales precisamente por esa desafectación que se ha dicho. Y hay que de alguna manera animar a que para resolver problemas también hay que estar, como bien se ha dicho, tienes que conocerlo, si no, no podemos solucionarlo. En tercer lugar, la discrepancia política es necesaria, porque si no, entonces no sería democracia, es la base y hay que alcanzar acuerdos. Y eso muchas veces, pues la verdad que lo olvidamos un poquito y creo que es fundamental. Y por último, meteos. Yo un día en una junta de centro, cuando estaba en la dirección de la escuela, dije, se viene llorado de casa. Por favor, sabemos que tenemos problemas, pero dame soluciones. No, todo no está en venir a protestar, porque no podemos ver todas las soluciones. Venimos llorados de casa y ahora aquí intentamos entre todos poner soluciones. Es cierto que cuando te meten cosillas relacionadas con política, aunque sea poquito, una cosa es lo que quieres hacer, otra la que puedes y otra la que te dejan. Ojo, las que te dejan porque quizás no puedes hacerlas porque tus decisiones afectan a otro ámbito y valoramos nuestra parcela. Y por último, pues voy a utilizar una frase que a mí me gusta y que viene a apoyar lo que se ha dicho. Si queremos cambiar algo, hay que meterse. Es una frase de Víctor Hugo que a mí me gusta mucho decirla. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, la oportunidad.
y los valientes tenéis que ser vosotros, que sois los que tenéis que cambiar la sociedad que tenemos. Bueno, Muchas gracias, Jesús, Beatriz. y gracias a todos.